Bueno, arrancamos, chicos, con la clase. ¿Sí? ¿Qué no hice? No le mandé el link a los pibes de distancia. Ese es usted. A ver, ¿dónde sacó el link? A ver. Y acá. Conectar, compartir, remoto, aplicaciones. Compartimos esto acá. Me parece que se me va el HDMI cada ratito. Quise probar conectarlo de este lado porque a ver si podíamos poner en realidad la cámara, que podemos, porque es móvil, pensándolo bien, si se puede ver mejor la pizarra de frente, pero hasta ahora me viene saliendo mal el juego. Quedé todo cruzado. A ver dónde está esto. Vamos a mandar al grupo. Adelante. Creo que generar el link se puede hacer desde Fernando. Acá están entrando los chicos. Bueno, vamos a hacer así. Voy a dejar directamente que vayan entrando lo que van pidiendo. Y si ven que aparece. Se apagó el monitor. ¿Cómo que se apagó el monitor? Estamos terminando. ¿Qué onda? Qué extraño, habré tocado el teléfono. Ahí está. No sé si traer más para acá esto prefiero, aunque sea un argentino que vea más juego. Ahí. Vamos con eso. Bueno, le decía que si alguno ve que se conecta algún compañero por ahí, me avisa y yo lo sumo. Así vamos arrancando con la clase y nos perdemos tiempo. ¿Sí? Bueno, hoy estamos en la clase número 3 ya. Despacio. Vamos a poner así. Letra 26. Yo, como es electricidad, le suelo poner el acrónimo E. E003 sería. ¿Sí? Aunque vamos a hacer básicamente hoy manejo de tester. ¿Sí? Manejo de tester. ¿Sí? Chicos, ¿cuál va a ser la idea? La semana pasada habíamos estudiado y mencionado básicamente unos conceptos elementales. Habíamos hablado un poquito de lo que era la diferencia de potencial, ¿sí? Lo que era asociada a la diferencia de potencial a la tensión eléctrica, como si fueran sinónimos, como que una cosa acarrea a la otra. Habíamos hablado que esa diferencia de potencial es en relación a dos puntos de un circuito. ¿Se acuerdan? Eso es muy importante. Y es tal cual, y esto ténganlo en cuenta que no falla el concepto a lo que sería el tema de los tanques y las alturas, hablando de tanque de agua. Que de verdad una gran diferencia de potencial siempre es en referencia de dos puntos de un circuito. ¿Sí? En el caso general, nosotros vemos que la prestataria genera un gran potencial en relación a lo que nosotros tenemos conectado en nuestra casa. Por ejemplo, un diferencial que es menor, y que esa diferencia es lo que permite la circulación. Pero bueno, una cosa que se me hace a mí muy importante mencionar, que queda, por así decir, expresada en todo lo que vimos la semana pasada, pero quizás no fue mencionado directamente, es que es posible tener tensión sin tener el concepto de corriente eléctrica. ¿Por qué? Por favor, insisto, si alguno se suma, me avisa, así no lo dejo esperando a ningún compañero. Vendría a ser similar a esto. De repente, supongamos, yo puedo tener aquí, como hicimos la semana pasada, un tanque de agua que está elevado a una cierta altura, ¿de acuerdo?
¿Sí? Y nada más. Ese tanque de agua, en relación a otro que tengo acá abajo, que está vacío, hace referencia a que tengo de este lado un gran potencial hablando de gran potencial, hago referencia a este tanque que está lleno y en altura, ¿sí? Y de este lado, un tanque vacío, que es de un potencial menor. Bien. ¿Sí? Pero ahora bien, por ejemplo, así como lo ven, ¿hay algo físico por el cual el agua de este tanque pueda trasladarse o circular hasta acá? No. Bien, en ese sentido entonces, tengan en cuenta que este concepto de potencial, eléctricamente, ¿saben qué es? Para nosotros es igual a tensión. Tensión eléctrica. ¿Sí? ¿Y qué? Puede ser que esté queriendo unir uno. Me fijo, no veo a nadie, pero gracias por avisar. ¿Sabes que no? Este acá arriba somos nosotros, que dice pantalla, no sé qué, por si acaso. Sí, igual avisarme porque está genial, gracias. Prefiero darme vuelta y fijarme, ¿no? Que no haya nadie. Y esta, insisto, este gran potencial termina siendo el concepto de tensión eléctrica, pero al no haber circulación, solamente queda ahí. Queda en ese concepto, que tiene un gran potencial en relación a un segundo punto, pero ¿qué es lo que me falta? El conductor. El conductor y atrás de ese conductor la circulación. Que en este caso, insistimos, como estamos hablando de fluidos, estamos hablando del agua en sí. Pero, ¿se dan cuenta de este concepto? Acá que tengo tensión. ¿Y qué es la tensión? La tensión es un concepto que viene como consecuencia de una diferencia de dos potenciales. De un gran potencial y un potencial menor. Pero ojo, si esos potenciales, mayor y menor, no están relacionados de alguna manera, sí, lo único que tengo es una tensión de un lado y en otro un diferencial menor, pero que no se relaciona bajo ningún punto de vista con lo que tengo acá. ¿Ese concepto les queda? Está silenciado, dice. Que está silenciado, ya te digo, a ver. Es posible. La pantalla silencio. A ver, al contrario, nos fijamos de nuevo. Marcado que estaba silenciado. Gracias. Hola, hola. Ahora. Hola, hola. Ahí sí, calculo que está. Si detectas algo, vos que andás pillo con la tecnología, me decís que me hace una ayuda bárbara. Así no hacemos toda esta movida sin sentido. ¿Sí? Entonces, vamos a agregar un concepto más. ¿Sí? Eléctricamente, ¿sí? Entonces yo puedo tener la tensión eléctrica como un gran potencial, pero sin necesidad de tener un consumo. ¿Y esto dónde lo podríamos ver? Lo más común, ¿qué se les ocurre? Exactamente, en un toma corriente. Vos te vas a cualquier lugar de la instalación donde no tengas consumo, como por ejemplo, se me ocurre otro lugar, ir a la entrada de tu acometida eléctrica donde vos tenés tus térmicas y marcando con tu tester fase y neutro con la función correcta de tu tester, te tiene que marcar esa diferencia de potencial. ¿Sí? Esos 220 volts que existen entre esos dos puntos del circuito. Porque aunque parezca mentira, esto de hablar, chicos, de fase y neutro, hablamos de dos puntos adentro de un circuito. Nada más que uno tiene un sentido de ingreso y el otro de retorno, si le quieren decir, así en bruto, eléctricamente hablando, ¿hacia dónde? El retorno, ¿hacia dónde va? Hacia la red. Hacia la red, hacia la prestataria. ¿Sí?
Es muy importante esto, porque entonces nosotros podemos ver distintas cosas adentro de un circuito. Detectar si yo tengo esa diferencia de potencial de 220 volts, midiendo la tensión eléctrica, ¿sí? Pero también podría, por ejemplo, querer medir el consumo. Para medir el consumo, genéricamente se utiliza una herramienta que yo, por ejemplo, ahora voy a decir por qué recomiendo, que es la pinza amperométrica. Ahora bien, ojo, cualquiera que tenga un tester, ¿sí? Que sea más o menos de media calidad, no excelente, de media calidad, también puede darse cuenta que existe la posibilidad de medir corriente eléctrica por medio del tester. Entonces vos me dirás, che, Cris, si yo tengo un tester, ya lo tengo, lo compré, ¿por qué me estás recomendando vos comprarme otra herramienta para hacer algo que lo incluye? Bueno, yo se lo voy a luego graficar y no lo vamos a realizar. Que es por una cuestión de que cuando vos vas a medir corriente eléctrica, insisto, no tensión, corriente eléctrica con el tester, vos estás metiendo las dos puntas del tester en la fase y termina siendo algo que puede ser nocivo y peligroso. O sea, en relación de que si vos pones el tester para medir corriente en una escala que no corresponde, por favor escuchen, para medir corriente, no tensiones, para medir la circulación de la energía eléctrica, de los electrones, de los amperes que hay por allí, chicos, si están mal calibrados, te explota la cara. ¿Se dan cuenta? Y es allí el peligro. ¿En 220 estás hablando? Sí, sí, en 220. ¿En 220 explota? Sí, te explota porque lo que vos tenés que hacer es calibrarlo correctamente. Sin embargo, cuando vos utilizás una pinza amperométrica, lo único que sucede es que se te va de escala. Porque es automática, digamos. Perdón. Por campo Es otro magnético. detalle, esperen, vamos despacito porque está bien lo que está diciendo él, seguro lo que también, pero no me quiero ir mucho de tema muy rápido. No es que, o sea, lo que el compañero está diciendo, que nosotros, ahora por ejemplo yo les voy a mostrar mi test y vamos a hacer unas cositas elementales para empezar a reflejar estas cosas que se ven y meter mano, para que lo vean físicamente dentro de lo que se puede, pero el compañero está diciendo lo siguiente, dice, bueno, mirá, hay ciertas herramientas, ciertas pinzas amperométricas que se autogradúan. O sea que en vez de vos agarrar, como es con mi tester, tenerlo que poner en escala, detecta como pinza amperométrica el consumo que vas a tener y automáticamente va para que no se queme. O sea, se pone en escala automática. ¿Se comprende? Eso es una cosa que me dice. Pero no, el tema que yo estoy diciendo no pasa por ahí. Pasa realmente, insisto, en que con la pinza amperométrica no tenés riesgo de explosión, cosa que sí ocurre cuando utilizas un tester para medir ¿qué? Corriente. Con tensión, no pasa nada. Y ahora bien, vamos por otro lado. Ustedes también me dirán, bueno, che, Cristian, entonces ¿qué hacemos? Compramos directamente una pinza amperométrica, porque dentro de la pinza amperométrica también tenés ciertos detalles como medición de resistencia, medición de continuidad, obviamente también medición de tensión. Entonces, loco, ¿para qué no hacer? ¿O por qué vos te comprarías básicamente un tester? Bueno, por una cuestión de medición, hay ciertas propiedades de la electricidad que nombramos semanas pasadas, como por ejemplo la resistencia, que los testers tienen escalas de más chicas a más grandes. ¿Sí? Vendría a ser así, como que el tester está muy diseñado para cierto tipo de cosas, como es la medición de propiedades electrónicas, pero desde valores y rangos bastante amplios, y, sin embargo, la pinza amperométrica, aunque también tiene esas opciones, está más preparada, ¿sí? Como para hacerlo de una manera más fuera de rango, que quizás te pueda dar un poquito más de falla, no tan amplia, pero sin embargo te trae la ventaja de que cuando medís corriente eléctrica, tenés certeza de que no va a explotar. ¿Sí? Entonces, ahora bien, capaz que cualquiera de ustedes me puede decir, che, loco, mira, yo estoy laburando electricista, no sé, hace 10 años.
y yo no me voy a equivocar con un tester para medir corriente. Excelente, está bien. Y es así, está en 1000 puntos. Pero yo le tengo que decir los pros y los contras. Las cosas que sé que pueden pasar, y como, no sé, muchos de ustedes pueden ser que sean nuevos en electricidad, lo primero que tengo que intentar hacer es que se cuide de su integridad física, de sus clientes y de su familia, estén totalmente resguardadas con pequeñas sugerencias que uno sabe y que puede meter la pata. ¿Sí? Es más, otra cosa esta que es muy común. Bien, ¿cuál es? Sencilla. Por ejemplo, la tensión, la corriente obviamente como es circulación, tenés que medirla con el artefacto, que querés medir la corriente como encendido. No queda otro. Porque si el artefacto está apagado, ¿qué pasa? No. ¿Todos estamos de acuerdo con esto? Miren lo que le voy a decir. Chicos, a ver, primero, si alguien no entiende esto, pregúntelo, porque por algo lo estoy hablando. Son cosas elementales, pero elementales para el que lo sabe. Para el que no, si por ejemplo nunca viste un tester en tu vida y ni sabes cómo encenderlo, capaz que te muestro y me decís que me está hablando en chino. O sea, por favor, miren que yo estoy diciendo comentarios y la idea es que si no se entiende, ustedes me pueden decir. Es más, voy a hacer una cosa para que la comprendan. Supongamos que yo tengo, de repente, dibujo acá, ¿sí? Un tomacorriente. Y de repente del tomacorriente saco 2 cables, ¿sí? ¿Para qué? Para un motorcito. ¿Sí? Bien. Gente, ¿qué quiero trasladarle con esto? Que acá, entre estos 2 puntos, que sería fácil y neutro, supongamos, ¿cuánto va a haber de diferencia de potencial? O de tensión. 220 volts, entendiendo que es una conexión monofásica hogareña. Lo más común, lo que tenemos todos en casita, es que entre estos 2 puntos tenemos 220 volts. ¿De acuerdo? 220 volts. Pero yo tengo un motor acá. ¿Tengo acá corriente? Si no está conectado, no. Bien. Conectado y sobre todo que encendido. Encendido. Eso es lo que apunto, ¿no? De que vas a poder tener en un punto una teclita de encendido apagado y que recién es esa tecla la que al activarla va a hacer que, ojo, vamos con esto. Vamos a aprovechar y mientras hacemos participar a los que están lejos. ¿Cuál va a ser la idea de esto? A ver, si yo tengo acá, pensemos, entre estos 2 puntos, entre fase y neutro, una diferencia de potencial de 220 voltios. Yo acá tengo un artefacto que está conectado, enchufado, pero ¿qué pasa? Solamente voy a tener corriente eléctrica cuando, aparte de estar enchufado, este artefacto como esté encendido. ¿Se comprende? O sea que, fíjense, este concepto que traíamos de acá arriba, de estar hablando del gran potencial que sería igual a nuestra tensión eléctrica, ¿sí? Sería igual a tener acá un toma corriente y no tener nada. Entre estos 2 puntos, entre fase y neutro, si voy a tener estos 220 volts de tensión, como en un tanque de agua arriba, también tengo un gran potencial en relación al tanque de abajo. Pero la circulación, como no existía acá, tampoco existe, por más que si yo acá no tengo un aparato, un motorcito, o lo tengo, pero ese aparato ¿cómo está? Apagado. ¿Se comprende? Sí. ¿Sí? Entonces, volvemos para este lado. ¿Sí? De la misma manera dijimos, ok, lo relacionamos, necesitamos que circule por algún lado, justamente el agua, bueno, hacemos una canalización y dijimos que a propósito íbamos a poner un motorcito para que retorne, ¿sí? Supongamos que, lo voy a poner en cualquier lugar porque ya esto fue explicado, que de acá, de por medio, el agua entra hacia arriba del tanque superior, ¿sí?
Acá tengo circulación. Cuando vinculo, abro la llave de paso, ¿qué pasa? Pasa el líquido, pasa de arriba, el tanque de arriba, hacia el tanque de abajo. Y mi retorno, lo que eléctricamente nosotros llamamos neutro, va a ser igual a ¿qué? Al paso del agua por el otro cañito que hace que siempre se mantenga esta gran diferencia de potencial, manteniendo entre fase y neutro 220 volts de tensión eléctrica. ¿Sí? Bien. Voy a preguntar, sinceramente, ¿qué no se entendió de acá? O si todo se entendió, si está claro, si entienden la analogía. Yo tengo que traer de esto, de lo que vimos la primera clase, el tema, o la segunda, el tema de hablar del tanque de agua, a derivar a esto de acá. Esto es lo importante, que comprendan, ¿sí? Pero hay una cosa que es medio abstracta de entender. Escuchen bien, que acá cuando hablamos de gran diferencia de potencial, hablamos desde este punto hasta acá. Claro, ¿qué tenés? Tenés una longitud, pero acá no se ve. Porque ¿qué sensación te da? Que estos dos diferenciales están como pegados. Pero ¿qué es lo que no nos damos cuenta? Que alrededor de nuestra casa, ¿qué tenemos? Metros y metros de cable, llevando fase y neutro, y que físicamente, por una cuestión de no estar estirando cable, vos metés los extremos en los bordecitos del tomacorriente. ¿Se comprende esa idea? Pero en realidad, como nosotros dijimos que tenemos caños por el cual circula el agua, y en muchos metros puede ser que tenga, también que tengo muchos metros de cable distribuidos, solo que de repente acá yo veo los extremos en esta borderita de mi toma corriente. ¿Ese concepto lo entienden? Entonces, una cosa, tensión, ¿sí? Puede existir tensión, ¿sí? Sin corriente. Pero lo que no puede existir es corriente sin tensión. Corriente sin tensión. O sea, vamos de nuevo. Vos tenés acá esto, se te pinchó, el agua se te sale. Está vacío. ¿Sí? Ponele. ¿Qué va a pasar? Cayó la diferencia de potencial. Cayó la diferencia de potencial. La cantidad de agua o de fluido dispuesto a circular que había acá, ¿sí? Al perderse, nivela el diferencial con qué otro punto. Con el de abajo. Exactamente, con el de abajo. Y al nivelarse, ¿qué pasa? No existe esta definición. El gran potencial de un punto en relación de otro, porque recuerden, ¿qué termina siendo, chicos, la tensión? Un gran diferencial entre ¿qué? Dos puntos de un circuito. Si acá no tengo agua, o tengo poquita, y está nivelada por la presión atmosférica o por lo que sea, similar al punto de acá, ¿va a circular? Bien. Exactamente. ¿Sí? Bueno, de la misma manera, a tener en cuenta que esto es lo que ocurre muchas veces cuando ¿qué? Hola, buenas, adelante, por favor. Cuando de repente, ¿qué ocurre? Vos podés ser, que un poquito lo habíamos comentado esto, que vos tenés tu servicio eléctrico en tu casa, en tu local, en un cliente, y no tienes luz, y como no funciona, no sabes qué. Y puede ser que como físicamente yo llego y recibo por fase y neutro justamente el servicio de la prestataria, si el neutro está cortado, pensemos, si el neutro está cortado para nosotros, ¿qué estaría cortado? Estaría cortado, si el neutro está cortado, estaría cortado el caño que con el motor me lleva el agua ¿a dónde? Al tanque superior. Y al no tener esa entrada, ese flujo de agua que vuelve, ¿qué es lo que pierdo? El diferencial. Y al no tener diferencial, ¿qué no tengo? Y al no tener tensión, así un poquito lo van entendiendo quizás, más sencillo, creo que no se puede explicar. ¿Sí? Bien, vamos con esto. A ver si podemos agregar algunas cosas para que tengan el machete.
Entonces, vamos a decir esto. Tensión eléctrica. ¿En qué se basa la tensión eléctrica? La diferencia de potencial. Exacta. Diferencia de potencial ¿entre qué? Entre Entre dos puntos de un circuito. Bien. Diferencia de potencial se basa ¿en qué? En la diferencia potencial. La diferencia de potencial se basa en Se basa en ¿me fue? Entre los puntos de un circuito. Entre dos puntos Bueno, de entonces aparca la diferencia de potencial, falta una palabra adelante, para que quede más, porque si no, no me van a entender, marca la diferencia de potencial, vamos a ponerlo acá en minúscula, entre dos puntos de un circuito. Bien. Y, por otro lado, como consecuencia de esta tensión, tenemos la corriente eléctrica. Que la corriente eléctrica, ¿qué viene a ser? La circulación yo voy a poner de electrones directamente. ¿A base de qué? A base de la diferencia de potencial de dos puntos de un circuito. Y como consecuencia, ¿qué decimos, chicos? Circuito. Si no meto la pata, entonces, puedo tener tensión sin tener corriente. ¿Qué es lo que no puedo tener? No puedo tener corriente sin tensión. ¿Esto se comprende? ¿Sí? O sea que básicamente, si nosotros tenemos toma corrientes por medio de un cable, ¿sí? Y está conectada a la cometida, cuando yo mida eso, entre fase y neutro voy a tener, perdón, me corro por si acaso porque no sé si estoy jodiendo, voy a tener ¿qué? ¿Este está por ti? Voy a tener una diferencia de potencial de 220 volts. Pero si yo podría medir, si no hay nada conectado, no voy a tener ese flujo de corriente, porque la tensión genera la corriente, pero en condición de ¿qué? De tener algo conectado acá, que era lo que nosotros mencionábamos en relación al toma corriente, que te da la diferencia de potencial, el motor y obviamente la tecla que tiene que estar encendida. Bien. Ok. Otra cosa importante. Chicos, habíamos comentado, a ver si esto les empieza a resonar también, de que existen distintos tipos de circuitos que se denominan puros, resistivos, capacitivos e inductivos. ¿Sí? Bien, ahora solamente mencionamos, y nosotros vamos a comenzar a estudiar los que son más sencillos, que son los resistivos. ¿Sí? Luego hablaremos de los que son capacitivos e inductivos. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, porque cuando hablas de una resistencia es una sencilla oposición al paso de la corriente, pero cuando dentro de un circuito tenés un capacitor o una bobina, la cosa cambia un poquitito. Entonces vamos de lo básico, de lo más fácil de comprender, para luego ir agregando esa complejidad que ahora en este momento no es necesaria. Pero bien, insisto, vamos a quedarnos con esa idea de que es verdad, de que tengo tres tipos de circuitos que se denominan puros, que son teóricos. O sea, y otra cosa, miren, no existe un circuito resistivo y solamente resistivo, no existe un circuito solamente capacitivo o un circuito solamente inductivo. Son mezclas. Pero entender lo que pasa con la tensión y la corriente a medida que va pasando por estos que son puros, cuando lo mezclas, te da un modelo de lo que ocurre más certero en la realidad.
Decime, vas a preguntar algo, Daniel. Que sí es una mezcla. porque Es claro, se es mezcla. que es una mezcla, pero fíjate, si Sí, todavía no entendemos lo que es Sí, A, bien. lo que es B y lo que es C, No se puede menos te decir. voy a poder decir A sea más B por C, si ni sé lo que es A ni sé lo que es B, ¿sí? Pero a nivel teórico es eso, son tres tipos de circuitos que se denominan puros, que no existen en la electricidad, en la electrónica, o sea, esa es la verdad, netamente siempre tenés otras cosas mezcladas, pero, ¿cuál es la idea? Que entendiendo primero el más sencillo que es el resistivo, luego al avanzar se agregarán los otros dos, y la idea es que, aunque entendamos los tres, en la realidad tengo, como dijo el compañero Daniel, una mezcla de esos tipos de circuitos. Y bien, acá estamos hablando de algo que es, aunque les parezca mentira, fundamental para nosotros, porque laburando con lo que es todo el tema de la electricidad, constantemente vamos a estar enfrentados ¿a qué? A los conductores eléctricos. El conductor eléctrico internamente tiene un material afuera de la vaina, tiene una vaina de protección para que los que somos cabezones no agarremos y nos quedemos pegados, ¿sí? Pero internamente tiene un material. ¿Cuál es el material interno del cable? Cobre. Excelente. Bien, les cuento algunas cosas a nivel de chimento. Existen cables Aluminio. de distintos materiales. ¿Sí? Bien. Y la verdad, acorde al momento económico del país, se obtienen. Muchas gracias por avisar. Bueno, estamos quedando en el cuarto. Cuando se termina, termina. Voy a dar la caseta. Los chicos que están a distancia, si ven que nos desconectamos porque termina el Zoom, se conectan posterior sin problema. Acá se faltan 10 minutos, así que olvidate, 10 minutos, ¿sabe qué? Les decía, chicos, que esto es otra cosa. La calidad del cobre, ¿sabe de qué va variando? De la situación económica del país. ¿Sí? Cuando la cosa viene dura, se van a dar cuenta que cuando ustedes van a pelar los cables año 2000, aunque les parezca mentira, bueno, muchos son jovencitos, pero los que tenemos más de 40, sabemos que en el 2000 también, 2001 la Argentina la pasó dura acá. Para mí, peor que ahora, mire que está jodida la cosa, ¿eh? Pero ¿qué pasaba en ese momento? ¿Qué me la pasó hoy? ¿Se fue la computadora? ¿Se fue esto? Bueno, lo que sucedía puntualmente era que cuando vos pelabas el cobre no estaba negro. No sé si llegaron a ver, el color del cobre estaba negro. ¿Qué era? Cobre reciclado. O sea, ¿qué hacemos en la buena época de los electricistas? Agarrar los pedacitos y los tirás, ¿viste? Bueno, todo ese material, ¿sí? Rejuntado, rearmado, de alguna manera seguramente con un trabajo químico como para mejorar esa resistividad, pero te lo agarraban, te lo envainaban y nuevamente fue a la calle. ¿Sí? Ahora bien, todavía no lo vimos. Más adelante se va a mencionar que según la sección, voy a decir otra palabra, el grosor. Lo voy a decir grosor para que sea más bruto. Después, más adelante, nos tenemos que acostumbrar a hablar con el término correcto, ¿verdad? Pero digamos, según ese diámetro, ¿sí? Va a cambiar, va a ser un factor que va a cambiar la resistencia que tiene al paso de la corriente ese cable. ¿Sí? O sea, fíjense una cosa, es algo similar a esto. Pensémoslo así. Si la corriente fueran autos comunes que manejamos nosotros, y tengo que elegir entre una calle y una avenida, la avenida que se supone que es más amplia, ¿verdad? Entonces, ¿qué se supone? Que si yo mando 1000 autos en una calle, uno detrás del otro, van a ir a una cierta velocidad. Pero cuando yo puedo distribuir en un montón de carriles en una avenida, ¿cómo van a ir? Quizás hasta mayor velocidad, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, siempre acuérdense en ese concepto aplicado al cable eléctrico, en el cual, teniendo en cuenta que cuanto más diámetro, más sección tenga ese cable, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir, en realidad escuchen este detalle, menos oposición al paso de la corriente.
al paso de la corriente, menos oposición al paso de la corriente. Y después, bueno, pensemos otra cosa que ya de por sí es como consecuencia. Si de repente voy a utilizar otra vez este croquis original, el de acá, cuando hablábamos, chicos, que cuando hablábamos antes de esto, ¿de qué? Vamos a pasar acá. De que tenemos, por un lado, pensémoslo, una cierta cantidad de metros de caño por el cual va el agua, que viene a ser similar a ¿qué? A una cierta cantidad de metros de cable. Bien, ¿qué va a pasar? Cuando más largo sea, más longitud tenga este caño, se extiende, se extiende, se extiende, se extiende. Pensemos. Caída de tensiones. Bueno, ya no tengo que dar clase, vení, pasá, genio, bien. Me alegro porque con una cosa tan sencilla que les expliqué los van asimilando. O sea, ¿qué pasa? Va perdiendo fuerza. Va perdiendo fuerza. ¿Sí? O sea, el agua no tiene la misma presión o la misma fuerza en este punto que a medida que me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo. ¿Por qué? Porque lo habíamos comentado, una cosa muy sutil, habíamos dicho que, ¿qué sucede con el agua en relación adentro de este caño? Va rozando. Y al rozar, realiza lo que dijo el compañero ahora, trayéndolo a la electricidad, el efecto denominado caída de tensión, que sería pérdida de esta gran diferencia que tengo entre este punto y este punto. Eso mismo que hablamos del agua, obviamente, ¿por qué se habla del agua? Porque ocurre eléctricamente. Cuando un conductor tiene una extremada longitud, ¿qué es lo que ocurre? Pierde esa diferencia de potencial entre los dos puntos y es tal cual el agua, basado al roce que los electrones tienen en el mismo material, o sea, en el mismo cobre que permite que circule. ¿Está? Entonces, sin querer, terminamos hablando, dar una definición que se había ya comentado, hablando de que la resistencia es la oposición de la corriente, y aunque no toca todavía, pensémoslo, dijimos, si tengo un conductor eléctrico que sea más grueso, de mayor diámetro, ¿qué va a hacer? ¿Le va a facilitar o le va a empeorar el paso a la corriente? Si es más grueso, facilitar. ¿Están todos de acuerdo? Bien, y otra cosa, dejemos un detalle. Hablamos del diámetro, sección, de lo grueso que es. Pero si aparte hablamos de una longitud, cuanto más largo sea ese cable, ¿qué va a traer como consecuencia? Bien, y eso van a ser los dos parámetros que miren qué sencillo. Yo sé que les parece esto una tontería, pero haber comprendido esto ahora les trae que más adelante, cuando hablemos de caída de tensión, ya conocen los factores. Porque, ¿qué saben? Que la resistencia o oposición de la corriente, ¿por qué queda limitada? Primero por la sección y después por el largo o longitud, que trae como consecuencia. Ojo, esto es una fórmula que les tengo que desarrollar, pero ¿cuál va a ser la idea? Ya la tienen en cabeza. ¿Por qué? Porque con esta cosa tan sencilla, como este gráfico, se comienza a comprender. Por eso tanto rompo con esto, porque en realidad termina siendo la base que después hace que el alumno comprende y que cuando le tiro la fórmula, yo voy a decir, esto va arriba, esto va abajo, porque lo que hace acá, tal parámetro es permitir de repente que circule mejor la corriente y tal otro parámetro lo que hace es disminuirla. Sí, se cortó, ¿no? Acaba de pasar. Recién se cortó. ¿Qué? Che, yo ya veía que estaba ahí, por eso. La conexión de internet es inestable. Digo, es así la vida. Bueno, vamos a conectarlo de nuevo. ¿Hasta acá cómo van, chicos? Bien. ¿Sabes qué me parece extraño? Yo entendía que cuando llegaba a... y se tenía que cortar, no se cortó. No, porque lo actualizó.
Agregó 40 minutos más. Lo que decía recién es que se iba a cortar a 10 minutos, que si lo actualizaba se iba a 40. O sea que no se va a cortar a los... O sea que no se cortó ahora. No. ¿Seguimos hablando? Bien, de primera. A ver, gente, ya sabemos lo que es tensión, sabemos lo que es corriente, y ahora se agrega otro concepto. No, caída de tensión no. Resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la oposición al paso de la corriente. Le voy a agregar un detalle que genera un material específico. Ojo, escuchen lo que dije acá. Oposición a la corriente que genera un material específico. ¿Qué significa? Que si yo tengo distintos tipos de materiales, ¿la oposición a la corriente siempre va a ser la misma o va a variar acorde al material? Varía. ¿Se comprende esto? O sea, la oposición a la corriente depende del tipo de material. Es más, esto sí se había hablado en la primera clase, habíamos comentado que, por ejemplo, sin ir más lejos, la vaina de PVC que envuelve al cable eléctrico, ¿qué característica tiene? Aislante. Que es aislante. Y que sea aislante, ¿qué significa? Que se opone